Bajo la aurora boreal, dos almas que el tiempo había separado se encuentran por primera vez después de años de silencio. Cada paso sobre la nieve revive recuerdos que el destino quiso enterrar. Risas olvidadas, promesas rotas, secretos que nadie se atrevió a contar. Pero el pasado aún susurra, desafiando sus corazones. ¿Podrán arriesgarlo todo por un amor que parecía perdido? La aurora observa, testigo de un reencuentro que cambiará sus vidas para siempre. La fría brisa del norte cortaba como cuchillas mientras la noche se iluminaba con la aurora boreal. Julia avanzaba lentamente por el paisaje nevado, cada paso produciendo un crujido profundo que resonaba en el silencio absoluto del bosque. Sus ojos, reflejando la luz verde y violeta del cielo, estaban llenos de una mezcla de miedo, esperanza y recuerdos que habían estado enterrados durante años. Hace tanto tiempo que no sentía esto. Cada vez que respiraba, el aire helado parecía traer consigo fragmentos del pasado, risas olvidadas, promesas rotas, palabras nunca pronunciadas. Su corazón latía con fuerza, y aunque sabía que la vida la había enseñado a ser cautelosa, algo en su interior le decía que aquel encuentro no era casualidad. Marcos caminaba a distancia, con la mirada fija en el horizonte. La nieve cubría su abrigo, y cada paso que daba estaba cargado de tensión y emoción. Recordaba aquella última vez que la vio, años atrás, cuando todo parecía perdido. La distancia, las circunstancias y su propio orgullo los habían mantenido separados, y ahora el destino les ofrecía una segunda oportunidad. La aurora boreal brillaba como un faro en el cielo, bañando el paisaje en verdes, violetas y azules eléctricos. Cada luz parecía susurrarles al oído. El tiempo no puede separar lo que está destinado a encontrarse. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza se colara en su corazón. Sus pasos finalmente la llevaron a un claro donde la nieve estaba intacta, salvo por algunas huellas dispersas. Ahí fue cuando los vio. Dos siluetas a lo lejos, reconocibles al instante, aunque distantes. Su corazón dio un vuelco. ¿Era realmente él? ¿O simplemente su mente jugaba con recuerdos antiguos? Marcos levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Julia. Todo lo demás desapareció. La nieve, el frío, la aurora, incluso los años de separación. Todo lo que importaba era aquel momento congelado en el tiempo, donde el pasado y el presente colisionaban. Mientras se acercaban, cada paso era un acto de coraje. Julia recordaba cada promesa que le había hecho y cada palabra que había quedado en el aire. Marco sentía el peso de cada error, cada decisión apresurada que los había separado. La tensión era casi insoportable. La aurora boreal danzaba sobre ellos, como un espectáculo celestial que parecía ser creado solo para ese instante. La nieve caía suavemente sobre sus hombros, mezclándose con sus pensamientos y emociones. Era un encuentro que desafiaba el tiempo, el espacio y la lógica misma. Finalmente, a pocos metros de distancia, se detuvieron. Sus manos temblorosas se acercaron lentamente. No dijeron nada, porque no hacía falta. Sus ojos hablaban por ellos: miedo, amor, arrepentimiento, esperanza. Todo estaba contenido en esa mirada silenciosa que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. El aire estaba cargado de electricidad mientras se acercaban lentamente. La nieve se adhería a sus cabellos y hombros, reflejando los colores de la aurora boreal. Cada movimiento era un recordatorio de todo lo que habían perdido y todo lo que podrían recuperar. Julia recordó aquella noche lejana en la que se prometieron estar siempre juntos. Las luces de la ciudad brillaban en sus ojos, y él sonreía como si nada pudiera separarlos. Y ahora, años después, el recuerdo estaba vivo, palpitando en el aire frío y en cada latido de su corazón. Marco sintió el mismo torrente de emociones. La nostalgia y la tristeza que lo habían acompañado durante años se mezclaban con una chispa de esperanza. Sus manos se rozaron finalmente, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era como si la aurora boreal misma los hubiera guiado hacia este momento. La nieve caía suavemente a su alrededor, y el silencio del norte era profundo y absoluto, solo interrumpido por el crujido de sus pasos y la respiración compartida. Ambos se detuvieron un instante, mirándose con una mezcla de temor y anticipación. Julia sintió que su corazón se abría, permitiendo que los recuerdos y emociones fluyeran libremente. Marcos, con un nudo en la garganta, entendió que este encuentro no era casualidad. Era el destino, guiado por la aurora boreal, dándoles la oportunidad que habían esperado durante años. Cada segundo que pasaba estaba lleno de significado. No necesitaban palabras,
Todo estaba contenido en la conexión que sentían. La distancia, el tiempo y los errores del pasado parecían desvanecerse bajo la luz verde y violeta que danzaba sobre ellos. Finalmente, se abrazaron, y un sentimiento de alivio y pertenencia los envolvió. El mundo exterior desapareció. Solo existían ellos y la aurora boreal que los observaba silenciosa. Era un momento que cambiaría sus vidas para siempre, un reencuentro que desafiaba el tiempo y la lógica, donde el amor y la esperanza triunfaban sobre todo. La luz del fuego iluminaba suavemente la habitación, mientras Julia y Marcos compartían risas que el tiempo no podía borrar. La nieve caía fuera de la ventana, creando un tapiz blanco que parecía encapsular sus recuerdos más felices. Cada gesto, cada mirada, cada palabra resonaba con un eco de nostalgia. Julia recordaba la primera vez que sus manos se rozaron sin darse cuenta, y como Marcos había sonreído nerviosamente, prometiendo que siempre estaría a su lado. Esa promesa, aunque quebrada por los años y la distancia, aún vivía en su corazón, recordándole que el amor verdadero nunca desaparece por completo. Marcos, sentado frente a ella, sentía la misma calidez que aquella noche, mezclada con un dolor sordo de lo que habían perdido. Cada risa compartida era una chispa que encendía un fuego de recuerdos olvidados, y cada silencio contenía palabras no pronunciadas que ahora resonaban con fuerza en su memoria. La aurora boreal, aunque invisible desde el interior, parecía existir en sus pensamientos, iluminando sus recuerdos con tonos verdes y violetas que reflejaban la magia de su juventud. Era como si el universo les recordara que, a pesar del tiempo y la distancia, su conexión nunca había desaparecido. La habitación estaba impregnada de aromas de madera y nieve derretida, y el crujido ocasional de la chimenea parecía acompañar cada latido de sus corazones. Julia sintió lágrimas acumulándose en sus ojos, no por tristeza, sino por la intensidad de los recuerdos que la habían moldeado y que ahora la guiaban hacia el presente. Marcos, con el corazón apretado, recordó cada promesa rota, cada malentendido que los había separado. Y aún así, había un hilo invisible que los unía, un lazo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. La nostalgia se mezclaba con la esperanza, y ambos comprendieron que, aunque sus caminos se habían bifurcado, el destino aún tenía planes para ellos. Ahora, de vuelta en el presente, Julia y Marcos caminaban por el bosque cubierto de nieve, siguiendo el mismo camino que habían recorrido años atrás. Cada paso evocaba recuerdos que los llenaban de emoción y melancolía. La aurora boreal iluminaba el cielo, como un testigo silencioso de su historia compartida. Sus manos casi se tocaron mientras pasaban frente al viejo refugio, donde habían compartido sus primeros momentos de intimidad. La madera del lugar estaba envejecida, y la nieve cubría parcialmente las ventanas, reflejando la luz de la aurora como un espejo del pasado. Julia sentía que el tiempo se desvanecía. Todo lo que había vivido desde entonces parecía irrelevante frente a la fuerza de los recuerdos. Marcos, con el corazón latiendo con intensidad, comprendió que este momento era crucial. Podían dejar atrás el pasado o arriesgarse a revivirlo por completo. Cada suspiro, cada crujido de la nieve, cada reflejo de la aurora boreal en los árboles, actuaba como un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que aún podían recuperar. Los recuerdos se mezclaban con la realidad, creando una sensación de magia y destino que los envolvía por completo. Finalmente, se detuvieron frente a la puerta del refugio. No necesitaban palabras, sus miradas lo decían todo. La tensión, la emoción, la nostalgia y la esperanza convergían en un instante que parecía eterno. La aurora boreal sobre ellos se convirtió en un símbolo del amor que había resistido el tiempo y las adversidades. Marcos avanzaba lentamente hacia el borde del acantilado, cada paso cuidadosamente medido sobre la nieve que crujía bajo sus botas. La aurora boreal iluminaba el cielo con destellos verdes y violetas, reflejando sus emociones internas: miedo, arrepentimiento, deseo y esperanza. Sabía que Julia estaba cerca, pero algo lo detenía. Cada recuerdo del pasado era un cuchillo que se clavaba en su pecho, discusiones no resueltas, decisiones impulsivas, promesas incumplidas. ¿Podría realmente arriesgar su corazón otra vez, cuando todo lo que habían construido parecía frágil? Mientras contemplaba el vasto bosque bajo la aurora, Marcos recordó la última vez que se separaron. Cada palabra que dijo entonces, cada gesto que hizo, parecía regresar ahora como un fantasma que desafiaba su valentía. La tensión dentro de él era palpable, un corazón dividido entre el miedo y la necesidad de amar nuevamente. Julia observaba desde la distancia, sus ojos reflejando la misma mezcla de emoción y duda. Cada paso hacia él estaba cargado de preguntas sin responder,
de recuerdos que aún dolían y de una esperanza silenciosa que la guiaba. La nieve caía suavemente sobre sus hombros, mezclándose con su respiración, como si el universo mismo les indicara que cada instante contaba. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que arrastraba la nieve y el leve crujir del hielo bajo sus pies. La aurora boreal parecía danzar más intensamente sobre ellos, proyectando sombras y luces que reflejaban sus conflictos internos. Marcos respiró hondo, sabiendo que la decisión que tomara en los próximos minutos definiría su futuro y el de Julia. Finalmente, Julia se acercó al borde del acantilado, cada paso sintiendo como si el tiempo y el espacio se doblaran a su alrededor. Marcos no apartó la mirada, podía sentir su corazón latiendo al unísono con el de ella. La aurora boreal parecía crear una aura de magia que los envolvía, iluminando sus dudas y deseos. Marcos, no sé si puedo arriesgarme otra vez, dijo Julia con voz temblorosa, apenas audible sobre el viento helado. Sus ojos estaban llenos de miedo y anhelo. Marcos respiró profundamente, recordando cada error, cada momento perdido, cada promesa incumplida. Yo tampoco puedo prometer que todo será fácil, pero sé que no puedo dejarte ir otra vez. Cada palabra estaba cargada de emoción. La tensión entre ellos era casi insoportable, un choque de pasado y presente, de miedo y amor. La aurora boreal sobre ellos se movía lentamente, como si contuviera la respiración, esperando su decisión. Julia dio un paso más, sintiendo que la nieve fría bajo sus pies contrastaba con el calor que comenzaba a surgir en su corazón. Cada recuerdo de dolor y separación se mezclaba con la esperanza de que aún podían construir algo juntos, algo que valiera la pena. Finalmente, se tomaron de las manos. El contacto fue eléctrico, un puente entre el pasado y el presente, entre la duda y la fe. La aurora boreal brilló más intensamente, proyectando luces que parecían celebrar su decisión silenciosa de arriesgarse, de confiar nuevamente, de dejar que el amor guiara sus pasos. La aurora boreal iluminaba el vasto paisaje nevado mientras Julia y Marcos avanzaban el uno hacia el otro, cada paso resonando en el silencio absoluto del norte. La distancia que los había separado durante años parecía evaporarse con cada crujido de la nieve bajo sus botas. Julia sentía como su corazón se aceleraba, mezcla de nerviosismo y emoción. Cada paso la acercaba no solo a Marcos, sino a un futuro que parecía finalmente posible. Recordaba cada momento que los había llevado a este instante. Promesas incumplidas, distancias dolorosas y decisiones impulsivas que los habían mantenido separados. Marcos, con los ojos fijos en ella, sentía como el tiempo se comprimía. Cada segundo que pasaba era una eternidad, un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que aún podían encontrar. La aurora boreal sobre ellos parecía intensificar sus emociones, proyectando luces verdes y violetas que iluminaban no solo el paisaje, sino también la profundidad de sus sentimientos. Cada respiración estaba cargada de significado. La nieve caía suavemente sobre sus hombros, mezclándose con la emoción y la anticipación. No necesitaban palabras, el lenguaje de sus corazones hablaba por sí mismo. Finalmente, se encontraron en el centro del claro, apenas a unos pasos de distancia. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo el dolor, la distancia y los años de separación desaparecieron, reemplazados por un entendimiento silencioso. Estaban destinados a estar juntos. Finalmente, se abrazaron. Un abrazo que contenía años de separación, lágrimas reprimidas y emociones que habían permanecido dormidas. La aurora boreal brillaba intensamente sobre ellos, como si el universo celebrara su reencuentro. Julia sintió como cada miedo, cada duda y cada recuerdo doloroso se disolvía en ese instante. Marcos, con sus brazos alrededor de ella, entendió que el pasado ya no tenía poder. Solo importaba el presente, la conexión inquebrantable que habían recuperado. La nieve caía suavemente a su alrededor, y el silencio del norte era absoluto, salvo por el crujido de la nieve y el murmullo del viento. Cada instante estaba cargado de significado, como si el tiempo mismo se detuviera para contemplar su amor renacido. Se separaron ligeramente, solo lo suficiente para mirarse a los ojos. Sus manos aún unidas, compartían una fuerza silenciosa que les decía que todo era posible. La aurora boreal se reflejaba en sus ojos, iluminando la profundidad de sus emociones y la promesa de un futuro juntos. Marcos susurró, «No volveré a dejarte ir jamás». Julia respondió con una sonrisa llena de lágrimas. «Y yo tampoco. Nuestro amor ha resistido el tiempo, y ahora podemos comenzar de nuevo». Cada palabra estaba impregnada de emoción, cada gesto cargado de significado.
La aurora boreal sobre ellos no solo iluminaba el paisaje, sino que también simbolizaba la fuerza y la magia de su amor eterno.